Bien, pues aprovecho para simplemente resaltar la idea de la importancia de poder constituir esta red mexicana de filosofía del derecho. Cuando revisamos qué es lo que pasa, sobre todo en las entidades públicas del interior de la República, nos damos cuenta que hace falta mucho trabajo. Aparecen cosas rarísimas, no tienen ustedes idea en los planes de estudio. En un estudio comparado llegamos a encontrar en un tema de filosofía del derecho, hermafrodismo y filosofía jurídica. O sea, nada de la regla de reconocimiento de Harkness y principios o normas, cosas sumamente extrañas. En la mayor parte del país se sigue estudiando el texto del maestro García Maínez en licenciatura, maestría, doctorado. Tenemos que renovar ya la filosofía del derecho en México, entonces creo que es un esfuerzo que vale la pena hacer. Hace mucho tiempo que no se hace algo así, o que yo sepa que no se ha articulado un esfuerzo nacional. Ha habido grupos que han estado trabajando en esto, pero muy encerrados en sus entornos institucionales, y creo que es muy importante. Esta idea de que la filosofía del derecho es una reflexión estéril también es algo que debemos revisar. Normalmente olvidamos que las materias más formativas son nuestras. Argumentación jurídica es nuestra, teoría de la interpretación es nuestra, lógica jurídica es nuestra, epistemología jurídica es nuestra. Algo sumamente importante en este país, epistemología jurídica aplicada es nuestra. Los problemas para la determinación de la verdad en el derecho. Un tema de vanguardia que tuve el gusto de iniciar con Larry Laudan hace algunos años cuando él estaba aquí en México. Pero piensen ustedes, simplemente por tocar esta materia, recuerden todos los problemas que tenemos, el caso de esta señora que supuestamente era como una especie de mega Rambo, que ella solita pudo secuestrar a 6 agentes del AFI. Quisiera preguntar cuáles fueron las condiciones de verdad del enunciado que afirmó que la señora secuestró a 6 AFIs, por ejemplo. Y desde luego la teoría jurídica contemporánea. Entonces creo que todas estas materias tenemos que reivindicarlas, que fortalecer el papel de nuestros operadores jurídicos de manera técnica. Y bueno, sin más, me da muchísimo gusto poder presentar para la conferencia magistral al doctor Juan Vega. Él es una pieza fundamental en la promoción de la filosofía del derecho en México y ha hecho un estupendo papel a cargo de la revista Problema, entre cuyo comité editorial pues no estaba Kelsen porque ya no vivía, pero se encontraban prácticamente todos los primeros profesores de filosofía del derecho a nivel mundial. Y Juan, a lo largo de 15 años, ha logrado posicionar Problema como una de las más importantes revistas de filosofía del derecho en el mundo. Algunos breves datos curriculares de Juan. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y doctor en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de esta universidad. Cuenta con una estancia postdoctoral de investigación apoyado por CONACYT en la Universidad de Oxford en el año de 2003, trabajando con el profesor Joseph Raz como investigador anfitrión. Es investigador titular C de tiempo completo y definitivo en el área de la filosofía y teoría del derecho de nuestro instituto y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2. Como indicaba, es director de la revista Anuario de Filosofía y Teoría del Derecho y profesor de asignatura en Filosofía del Derecho de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, así como jefe de la Estación Norte de Investigación y Docencia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, proyecto sumamente importante en el cual se descentraliza la función de la investigación en nuestro país a cargo del doctor Juan Vega. Ha sido autor de distintos artículos, tanto en español y en inglés, en revistas nacionales e internacionales, y ha sido traductor de obras de autores tan importantes como Julie Dixon, Brian Biggs, Joseph Raz, y autor de libros y ensayos en filosofía jurídica analítica, especialmente del editorial Dickinson del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Juan nos hablará hoy de Oxford, Raz, pues no podía faltar Hart y la teoría jurídica contemporánea. Muchas gracias, Juan. Lo que tú quieras. Aunque no es usual en conferencias magistrales, Juan me está solicitando que haya un espacio para poder hacer preguntas. Muy bien. Adelante, Juan. Muchas gracias. Antes que nada,
unirme a la felicitación que realizó el director del instituto justamente al doctor Enrique Cáceres Nieto y no solo por la organización de estas jornadas tan importantes que año tras año se llevan a cabo, porque nos permiten, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, reunir esfuerzos no solo en la materia de filosofía del derecho, sino en otras materias afines. Y en ese sentido, debemos reconocer ese impulso que le da el doctor Enrique Cáceres Nieto a la filosofía del derecho a través de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y en ese sentido, no solo es ese impulsor de la filosofía del derecho en un ámbito externo a la UNAM, sino también es nuestro coordinador del área de filosofía y teoría del derecho, y en ese sentido es importante reconocer todos los esfuerzos que se llevan a cabo, y le agradezco de manera muy puntual a mi amigo, el doctor Enrique Cáceres Nieto, esta oportunidad de presentar ante ustedes algunas ideas en torno a H.L.A. Hart y la teoría jurídica contemporánea. En ese sentido, estoy preparando una voz justamente sobre H.L.A. Hart y quería traer aquí con ustedes algunas ideas que me interesan mucho, por eso le pedí ese espacio de preguntas y respuestas. Me interesa mucho escuchar, si es posible, algunos comentarios o sugerencias para mejorar este texto. Entonces, vamos a dar inicio. La conferencia, como dijo el doctor Enrique Cáceres, se intitula H.L.A. Hart en la teoría jurídica contemporánea. Y es justamente uno de los temas que a mí me interesa muchísimo atender, las cuestiones en la teoría jurídica contemporánea más que nada. Y ese título yo se lo di a los organizadores del evento hace un par de meses. Pero me gustaría cambiar el título en estos momentos, como suele suceder en estos casos, a el siguiente, el legado, ¿no?, de H.L.A. Hart para la filosofía del derecho. ¿Qué considero yo que es una de las principales aportaciones de H.L.A. Hart a la filosofía del derecho que se lleva a cabo hoy en día? Y les digo, esta conferencia me permite exponer y trabajar en una idea que tengo desde hace tiempo, consistente en analizar, después de tantos años, es una cuestión difícil después de tantos años de discusión y tantas publicaciones en torno a la obra de H.L.A. Hart, después de tantos años y tantas discusiones, ¿qué idea de Hart o qué ideas de Hart podemos rescatar como una de sus grandes aportaciones? Les adelanto, desde mi punto de vista, su gran legado es uno metodológico, no tanto sustantivo en relación a la forma que hacemos filosofía del derecho. En este sentido, me gustaría dividir esta conferencia en dos grandes apartados. Primero, echar un vistazo a las tesis sustantivas de Hart en el terreno de la filosofía del derecho y reflexionar un poco sobre ellas. Pero les digo y reitero, este no es mi punto principal. Segundo, resaltar lo que comenté anteriormente y que considero su gran legado, que es un legado metodológico, que puesto de manera muy resumida, y les doy la conclusión, es para mí la aportación de Hart de lo que llamo en esta conferencia, el enfoque relacional en la filosofía del derecho. Así deseo discutir con ustedes una versión que sostengo de este enfoque relacional y ver su impacto en varios autores importantes en la filosofía jurídica contemporánea. Esta segunda parte es la que considero y me gustaría centrar mi atención para poder discutirla un poco en este contexto. Antes de iniciar, me gustaría comentar lo obvio. Antes de iniciar con estas dos grandes secciones de mi conferencia, me gustaría comentar lo obvio. A juzgar de los múltiples congresos, libros en homenaje, seguramente citas a su trabajo, yo no las he revisado, pero seguramente si echamos un vistazo a tanta cita al trabajo, Hart es sin duda uno de los filósofos del derecho más importantes e influyentes del siglo XX y siglo XXI.
Pero no solo por eso, es el tiempo, desde mi punto de vista, algo que se suele ignorar y que en ese sentido es importante reconocerlo, es el tiempo que le dedicó a sus alumnos, lo que veo como otra de las grandes labores de Hart a la filosofía del derecho. Porque finalmente formó a los grandes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Raz, Finis, Dworkin, McCormick, Wallo Chao, Herbert Morris, para mí es otro de los grandes de alumnos de Hart que han seguido su batuta. Y estos, a su vez, estos grandes autores formados por Hart han justamente educado, dirigido tesis de otros autores y filósofos del derecho contemporáneo que han continuado con esta gran influencia hartiana, ¿no? Entonces, esta labor de formación de filósofos del derecho es algo que se debe remarcar, algo que generalmente es difícil hacer. El tiempo es mucho, ¿no? Y hay autores celosos de su tiempo y eso se entiende, pero también hay que reconocer cuando uno le dedica gran parte de su tiempo a esta cuestión formativa. Entonces, eso es lo obvio. Primera parte, las tesis sustantivas de Hart, ¿no? Que no es mi punto principal, pero simplemente echar un repaso a las diferentes tesis sustantivas de Hart y por qué considero que, si bien la discusión que se ha generado en torno a ellas es una gran aportación, finalmente las tesis como tales no creo que sea lo principal como legado de Hart. Aquí recuerdo, no es algo nuevo lo que estoy haciendo, aquí recuerdo un artículo muy interesante de Les Green, en donde justamente se plantea eso de qué tanto podemos decir que hemos avanzado y qué tanto podemos decir que no se ha avanzado tanto en torno a las preguntas persistentes de Hart. Pues primera cuestión y sumamente relevante, no sé si ustedes, primera cuestión y sumamente relevante es que quizá debemos pensar que las tres preguntas persistentes que nos planteó Hart en relación a las relaciones entre el derecho y la moral, las relaciones entre el derecho y la coerción y la naturaleza de las normas jurídicas, pues quizás se deben ampliar el día de hoy y no son las únicas en torno a las cuales nos debemos concentrar para efectos de entender la naturaleza del derecho. El ejemplo clásico que se suele mencionar en torno a ampliar estas preguntas persistentes, pues obviamente es el derecho internacional como uno de los grandes puntos que habría que incluir en ese sentido para mejorar nuestra explicación de la naturaleza del derecho, ¿sí? Entonces, hay otras cuestiones. Yo creo que vi el programa y quizá Jorge Fabra, corrígeme si estoy mal, se va a dedicar a ello, es a otras fuentes, perdón, acá estás, otras fuentes, ¿no? Justamente otras fuentes no estatales de derecho que habría que contemplar y dejar un poco a un lado esa imagen inicial o ese paradigma central de los órdenes jurídicos estatales como creadores de derecho y normatividad jurídica relevante. Entonces, ese es uno de los puntos principales que quizá en relación a las tesis sustantivas habría que discutir. Otra es la cuestión de la regla de reconocimiento hartiana. Sin duda, ¿no? Sin duda la aportación fue sumamente relevante en su momento, nos obligó a centrar la atención, se avanzó de manera muy importante en torno a esta regla que nos permite determinar la validez del derecho, que contiene esos criterios para determinar la validez del derecho, pero tal como lo planteó Hart en el concepto de derecho y después como la reformuló en el postscriptum, pues podemos decir que no es algo que está dado como una tesis indiscutible en el fenómeno, en el contorno, en el ambiente de la filosofía del derecho contemporánea, ¿no? Está todo el debate entre positivistas, no quiero entrar a ello, seguramente ya están cansados como yo, esta cuestión entre los positivistas incluyentes, los positivistas excluyentes, qué tanto la regla de reconocimiento puede incorporar estos criterios de moralidad o qué tanto eso es contrario a la naturaleza autoritativa del derecho, dotada de autoridad, ¿no? No autoritaria, dotada de autoridad del derecho.
En fin, son muchísimas cuestiones que se han generado en torno a esa regla de reconocimiento, al grado en que unos autores dicen, pues ya hemos llegado a un punto de tablas y ya las dos partes tienen algo de razón. Pero no quiero entrar, les digo, al tema, sino simplemente mencionar cómo otra tesis sustantiva de Hart en relación a la regla de reconocimiento, pues también ha generado muchos debates. Reitero, el debate que generó es una gran aportación, pero la tesis en sí, pues habría que discutirla y habría que ver en dónde estamos el día de hoy. Otra tesis también sumamente importante que desde mi punto de vista, pues en ese sentido habría que ir más allá de Hart, que tiene que ver justamente con la negación de las conexiones necesarias entre el derecho y la moral, ¿no? Tenemos en los capítulos 8 y 9 de Hart ese análisis muy impresionante que hace en torno a cada uno de los temas: autoridad y derecho, validez del derecho, crítica del derecho, interpretación del derecho, etcétera, etcétera, en donde los elementos de justicia de Fuller, etcétera, donde para algunos autores Hart niega cualquier conexión necesaria entre el derecho y la moral, y para otros no necesariamente es el caso, y podría terminar Hart por aceptar algunas conexiones necesarias entre el derecho y la moral de manera importante. Me refiero, sobre todo, para poner un punto de duda aquí en torno a otra tesis sustantiva de Hart, me refiero obviamente a una conexión necesaria entre el derecho y la moral por cuestiones de la autoridad del derecho en términos de ras, ¿no? Y cómo el derecho pretende tener esta autoridad legítima moral, y aquí tendríamos una conexión. Entonces, siendo positivistas, obviamente esto lo estoy viendo desde un frente muy amigable al positivismo hartiano y al positivismo contemporáneo en general. Entonces, pues también no creo que esa sea una de las tesis sustantivas importantes a resaltar por parte de Hart, y habría que discutirla mucho más independientemente de las discusiones que se han generado. Aunque creo yo, finalmente, ese es mi punto de vista, que hacer de la no conexión necesaria entre el derecho y la moral la prueba fundamental, como dice Ras, esta no es una idea original obviamente, del positivismo, solo genera más confusiones que las posibles ventajas que pudiese tener un enfoque positivista. Otra de las tesis que también sustantivas de Hart, que me cuesta trabajo decir que este es su gran legado en relación a la filosofía del derecho contemporánea, pues es obviamente la teoría de la práctica social de las reglas, ¿no? En el postscriptum se da cuenta Hart, ¿no? Y muchos autores han resaltado, la crítica de Dworkin para mí fue fundamental, de que esta teoría de la práctica social de las reglas pues puede encontrarse con dificultades importantes en ese sentido y en relación a el acuerdo que debe de existir en relación a esas reglas para que existan. Entonces, y así nos podemos ir entonces punto por punto en relación a la filosofía del derecho de Hart. No me refiero a la filosofía normativa de Hart que podemos encontrar en otros libros, Law, Liberty and Morality, todo lo que hace para defender puntos importantes de Mill. No me refiero a esa otra parte de Hart, sino me refiero a su parte de la teoría del derecho. Y en ese sentido, pues para mí habría que discutirlo. Ahí no está uno de sus grandes legados en relación a lo que se hace hoy en día en la filosofía del derecho. Entonces, dejemos a un lado esas tesis sustantivas y veamos ahora lo que más me interesa discutir, que es la parte metodológica, el legado metodológico de Hart. Y es lo que denomino el enfoque relacional. Con este enfoque relacional de Hart me refiero a su forma de hacer filosofía del derecho, que siempre vi como algo que heredó y que comparten filósofos que en sus tesis sustantivas difieren de manera importante. Veo un punto común aquí entre filósofos tan distintos en sus tesis sustantivas como Ras y Dworkin incluso. Aquí ya van a empezar las preguntas y las objeciones, pero permítanme terminar con el argumento, ¿no? Más que ver diferencias en las metodologías de ambos, sobre todo de Ras y de Dworkin, por ejemplo, siempre he tenido la idea de que comparten este aspecto, ¿sí?, más que diferencias que se suelen presentar entre ambos para efectos de dramatizar
el panorama de la filosofía y la teoría del derecho. Por enfoque relacional me refiero a lo que Hart claramente mencionó al inicio del concepto de derecho como propósito de su libro. ¿Cuál era este propósito? ¿Cuál es el propósito? Hablando en presente, porque es el legado actual de Hart. Y nos lo dice en la página 17. Es avanzar la teoría jurídica proporcionando un análisis mejorado de la estructura distintiva de los sistemas jurídicos municipales y una mejor comprensión de las semejanzas y diferencias entre el derecho, la coerción y la moralidad como tipos de fenómenos sociales. La forma en que Hart pensó obtener una mejor explicación del fenómeno jurídico es relacionando el concepto de derecho con otros conceptos relevantes para su mejor entendimiento. Este es el enfoque relacional que comento. Estos conceptos relevantes para Hart fueron la moralidad, justamente sus preguntas persistentes, ¿no? La moralidad, la coerción y los diferentes tipos de reglas sociales. Estas finalmente, como les digo, son las preguntas recurrentes o persistentes y estima Hart importantes a atender para así mejorar nuestra explicación de la naturaleza del derecho. En los capítulos 2 a 6 del concepto de derecho, vemos cómo Hart relaciona el modelo simple con su énfasis en la coerción con el derecho. Ahí está el elemento coercitivo. También vemos cómo va desarrollando una idea de regla social, a diferencia de los hábitos, para aterrizar con las reglas primarias y con las reglas secundarias en el derecho como parte importante del entendimiento de reglas sociales. Y vemos cómo en los capítulos 8 y 9 relaciona la moral con el derecho, incluso conceptos claves de la moral como justicia. El análisis de justicia de Hart en estos capítulos es sumamente interesante. Y cómo lo relaciona esto con los elementos jurídicos, ¿sí? Incluso trae a colación su análisis de reglas y compara las reglas morales con las jurídicas en un apartado, considero yo, poco discutido de su libro, quizá porque no es uno de los más afortunados en relación a sus argumentos. Entonces, reitero la intuición con la que inicio este documento. Siempre vi, al momento de escuchar y al momento de leer autores tan relevantes como Hart, Raz y Dworkin, entre otros, un punto común en la forma de hacer filosofía del derecho en sus metodologías. Y siempre puse el énfasis en esa cuestión de qué tan importante era para ellos, para estos tres autores, entre otros, qué tan importante para ellos era esta cuestión de relacionar diferentes conceptos para efectos de llegar a puntos importantes de lo que es el fenómeno jurídico, ¿sí? Pensé que era una idea original, ¿no? Y al buscar bibliografía relevante, como suele ser el caso, no se le pasa a otros autores, a ustedes, pues te das cuenta de que tu idea no es tan original y que ya hay una persona que lo dijo anteriormente. En el caso de esta idea del enfoque relacional, existe un artículo muy interesante para mí que desafortunadamente no ha tenido la difusión que considero amerita. Es un profesor que nosotros conocemos muy bien aquí en México porque ha venido en varias ocasiones y algunos otros colegas han tenido oportunidad seguramente de discutir con él. Se llama justamente el profesor Keith Culver. Keith Culver, en un artículo publicado en el 2001 en la revista University of Toronto Law Journal, se da cuenta y propone una relectura de Hart en estos términos del enfoque relacional y propone releer a Hart y dice que es la mejor forma de entenderlo y es la mejor forma de calificar diferentes debates y críticas que se le han hecho a Hart. Entonces, voy a tomar este artículo de Keith Culver como base para aterrizar mejor la idea del enfoque relacional. Sin embargo, no adopto al 100% la perspectiva de Keith Culver y en eso radica mis argumentos en este documento, de la forma en que me separo de esa otra manera de entender el enfoque relacional de Hart, ¿sí? Voy a disentir entonces de algunas de sus conclusiones en la caracterización de este enfoque y propondré
lo que considero es el enfoque relacional adecuado. ¿En qué consiste, según Keith Culver, este enfoque relacional? ¿Sí? Se trata, dice, de una explicación filosófica, donde el objetivo es ampliar nuestro entendimiento del concepto derecho al relacionarlo con conceptos relevantes, pero con el objetivo de entender mejor el lugar que tiene el derecho en la vida social. Ciertas características importantes según Keith Culver. Es un método hermenéutico, y aquí menciono algo que con lo que voy a concluir. Dworkin habla de holístico y Raz habla de una red conceptual. Pero bueno, es un método hermenéutico este enfoque relacional en el que se reflejan elementos históricos y se reconoce que nuevos cambios pueden resultar en un ajuste en relación al alcance del concepto. 3. Es descriptivo explicativo e inicia con el entendimiento ordinario del concepto por parte de las personas. 4. El objetivo es llegar a conclusiones abstractas conceptuales y no empíricas. Es finalmente, dice Culver, tener claridad conceptual. Ese es uno de los objetivos principales. Aquí se cita a Isaiah Berlin de parte de Culver y donde menciona lo siguiente: el objetivo de la filosofía es siempre el mismo, asistir a los hombres a entenderse a sí mismos y que podamos operar abiertamente y no de manera errante en la oscuridad. Y en ese sentido traspasa esta idea de Isaiah Berlin a H.L.A. Hart. Hasta aquí me agrada bastante en términos muy generales la descripción que del enfoque relacional hace Culver y que le atribuye, les digo, principalmente a Hart en esta relectura que argumenta. Pero hay otros dos elementos, entre muchos otros, pero en esta conferencia me gustaría presentar dos. Hay otros dos elementos del enfoque relacional de Culver con los que no coincido. Y permítanme mencionar estas dos reservas. Primera, para Culver hay una división que me parece extraña entre esta reflexión filosófica del enfoque relacional, que estuve pensando cómo denominarla, y la mejor forma de hacerlo desde mi punto de vista, y salvo que me digan lo contrario, la voy a denominar filosofía de la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, para Culver hay una división entre el enfoque relacional propio hartiano, que podríamos denominar filosofía de la filosofía del derecho, con la filosofía del derecho general y particular, que en el contexto anglosajón, por eso me costó trabajo la traducción de estos términos, que en el contexto anglosajón es General y Particular Jurisprudence, ¿sí? Entonces, no podía decir yo filosofía del derecho con filosofía del derecho general y particular. Eso iba a generar problemas al momento de presentar mi punto de vista. Entonces, la denomino, salvo alguna otra idea más interesante y más aclaradora, la denomino reflexión filosófica de la filosofía del derecho. Y en eso consiste, dice Culver, el enfoque relacional. Y se distingue de la filosofía del derecho general y particular, o si lo quieren plantear en estos términos, General y Particular Jurisprudence. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que en el enfoque relacional, el derecho no es el objeto central de estudio. En este sentido, sigo con el argumento de Culver, en este sentido, determinados derechos o sistemas jurídicos y sus leyes no son la parte principal de atención. Fíjense, qué interesante, por eso la denominaba yo filosofía de la filosofía del derecho. El objetivo para Culver en este enfoque relacional es entender la naturaleza del derecho. Aquí en cursivas y negrillas, porque habría que preguntarle qué entiende por eso. ¿Sí? Tampoco, para este autor, Culver, el objetivo del enfoque relacional es proporcionar una teoría del derecho comprensiva. Fíjense, poco dirá acerca de la práctica del derecho este enfoque relacional y de lo que pasa en determinadas jurisdicciones. El enfoque relacional arroja luz al derecho
de manera paralela, ¿sí? Al tomar el derecho no como su principal punto de partida. Entonces, este argumento de Culver lo obliga a hacer una distinción entre este enfoque relacional filosófico, reitero, una filosofía de la filosofía del derecho, y la filosofía del derecho, jurisprudencia general y particular, ¿sí? Tanto la filosofía del derecho general y particular, general, particular, jurisprudence, ya no lo voy a repetir para no aburrirlos, sí toman al derecho como su principal centro de atención y sí atienden lo que pasa en diferentes sistemas jurídicos y jurisdicciones y leyes en lo particular. De hecho, el artículo de Culver tiene este objetivo. Una de las formas en que caracteriza el debate hardworking, el artículo tiene como objetivo atender ese debate y decir que ya debemos de pasar a otros temas, es que él lo caracteriza de esta manera. Mientras Dworkin atiende problemas de diferentes jurisdicciones y lo que pasa en la adjudicación, parte de lo que para Culver sería la filosofía del derecho, jurisprudencia general o particular, a Hart el asunto no le concierne principalmente, dado que su enfoque está por arriba de estas reflexiones y sus tesis no giran en torno a estas afirmaciones. El que los jueces utilicen principios o no es algo de la filosofía del derecho general, general jurisprudence, no del enfoque relacional. De manera paralela atiende al derecho y no tiene nada que decir en relación a estos temas de la adjudicación. Utilizan principios, la regla de reconocimiento permite, no permite, estos criterios en torno a la moralidad, ¿no? El tema ya es visto hasta el cansancio. Bueno, dice Culver, Hart no se dedicó a eso, Hart se dedicó a su enfoque relacional en relación al concepto de derecho, ¿no? Bueno, primera reserva, ¿no? Después de caracterizado este enfoque relacional de acuerdo a Culver en esta característica. No estoy muy convencido de esto y quizá la relectura de Culver va demasiado lejos. En esta relectura, la metodología de Hart, ¿no? Como les digo, no considera el derecho, su práctica y sus leyes como principal punto de partida, sino su relación con otros fenómenos relevantes. Pero, ¿no? Digo yo, el objetivo, desde mi punto de vista, en esta aportación metodológica, es contestar la pregunta, ¿qué es el derecho? Yo no me imagino a Hart planteándose una pregunta tan abstracta, y miren que me interesa la abstracción, pero tan abstracta, como la que le presenta Culver a Hart, y que, desde mi punto de vista, se formularía de esta manera, ¿no? ¿Qué lugar tiene el derecho en nuestras vidas sociales? Yo no veo en el concepto de derecho respuestas a esta pregunta tan abstracta que supone Culver. Segundo, parece que esta idea de Culver parte de la crítica que se le hace a Hart de que su teoría no tiene nada que decir en relación a la práctica del derecho. Y esto es parcialmente correcto desde mi punto de vista. Claro, Hart no dice mucho acerca de la práctica del derecho mexicano, chino, italiano, etcétera, porque trata de explicar de manera general el derecho. Pero esto no debe llevar a la conclusión de que no toma como principal punto de partida el derecho. Esa es la parte donde yo no estoy de acuerdo con esa caracterización del enfoque relacional de Culver, ¿no? No podemos decir que Hart no toma como principal punto de partida el derecho, sus leyes y lo que sucede en la práctica. Considero que precisamente ese es el punto de partida, mi derecho, para, a partir de mi derecho, ¿no?, ir hacia la generalización en relación a mis afirmaciones de lo que es el derecho o la naturaleza del derecho. Culver reconoce que esta relectura y enfoque relacional que caracteriza su manera necesita de un entendimiento de lo que es el derecho. Fíjense, lo que yo digo que eso es lo que Hart hace en el concepto del derecho, de lo que son las leyes, reglas jurídicas, tribunales, etcétera. Pero estas afirmaciones, dice Culver, de lo que es el derecho, de lo que es la adjudicación, de lo que son los tribunales, etcétera, estas afirmaciones, dice Culver, ¿no?, tienen un carácter secundario en el enfoque relacional. Culver sostiene que ciertamente el estudio de las relaciones entre el derecho y la coerción, el derecho y la moral y el derecho y reglas sociales requieren de un entendimiento de las conclusiones a las que llega la filosofía del derecho general y otras disciplinas, ¿sí?
Entonces retomas de la filosofía del derecho general y particular, retomas de la General o Particular Jurisprudence sus conclusiones de lo que es el derecho, y después de ahí el enfoque relacional hartiano ya relaciona el concepto de derecho con otros relevantes para entenderlo mejor. Y eso me parece difícil en relación a lo que se planteó Hart, ¿sí? ¿Y qué haces? Pues ya retomas lo que es el derecho de la General o Particular Jurisprudence y ya después relacionas en lo abstracto como entidades teóricas esos conceptos. Insisto, que me parece poco plausible esta idea de Culver. Regresemos al concepto de derecho para ver que no es el caso. En ningún momento dado, Hart sostiene que partirá de ciertas conclusiones acerca de lo que es el derecho y sus reglas para pasar posteriormente a su enfoque relacional. Esto me genera muchos problemas con base en el argumento de Culver. Justamente sucede lo contrario, se propone contestar dichas preguntas. Se propone contestar la pregunta ¿qué es el derecho? ¿Qué son las normas jurídicas? ¿Cuándo tenemos un sistema jurídico? Satisfactoriamente o no, pero se propone contestarlas. Si fuera el caso de que Hart retomara conclusiones establecidas de estas conclusiones de la filosofía del derecho general o particular para su análisis, pues en el capítulo 1 de su libro hubiese tomado una de las tantas respuestas que veía como distintas en relación al planteamiento inicial de qué es el derecho. Y hubiera seguido con su análisis relacional, ¿no? Y yo creo que no, finalmente trató de dar justamente respuesta a estas preguntas. Hubiera retomado, por ejemplo, lo que él menciona ahí, es su listado de respuestas que le parecían interesantes, pero muy distintas en relación a la pregunta que es el derecho. Hubiera retomado a Kelsen, hubiera retomado a Llewellyn, hubiera retomado a John Shipman Gray, etcétera, etcétera. Pero no lo hace. Trata de darle mejor sentido y trata desde mi punto de vista de contestar las preguntas. Puesto en otros términos, para mí no tiene sentido hacer la diferencia de Culver entre filosofía de la filosofía del derecho propia del enfoque relacional de Hart y filosofía del derecho general y particular, por un lado. Reitero, el enfoque relacional y su metodología ayudan a contestar estas preguntas de qué es el derecho, relacionándolo, sí, no deja de ser un enfoque relacionándolo con otros conceptos relevantes. Pero el objetivo no es relacionar por relacionar, para efectos de entender el lugar del derecho en nuestras vidas sociales, tal como lo plantea la pregunta tan abstracta de Culver en su relectura. Así me obligan a ser más propositivos. Diría que el enfoque relacional ha servido para hacer tanto filosofía del derecho general como particular. Siempre he visto eso como algo constante en la forma de hacer filosofía de Hart y de muchos de sus alumnos y seguidores. Por ejemplo, en la filosofía del derecho particular, sé que es un contrato, ¿no? Filosofía del derecho aplicada al derecho civil, etcétera. Sé que es un contrato analizando diferencias y similitudes con otros conceptos, como las promesas, por ejemplo. ¿Cuántos estudios no tenemos en relación a estas justamente relaciones entre promesas y contratos? Sé que es una regla jurídica, sería otro tema de la Particular Jurisprudence o General Jurisprudence, en donde se aplica el enfoque relacional. Sé que es una regla jurídica analizando las diferencias y similitudes con otras reglas sociales y reglas morales y así sucesivamente. Entonces, esa característica me gustaría resistirme a ella por parte de Culver en relación al enfoque relacional. Hay una segunda observación, hay una segunda forma en que toma el argumento de Culver que me gustaría discutir. Dejaré a un lado la extraña forma en que caracteriza la filosofía del derecho general, Culver. Dice que es una consistente en la labor que investiga el derecho para efectos de su racionalización y crítica. No entiendo bien a qué se refiere con racionalización y habría que preguntarle para efectos de poder avanzar una lectura más propositiva, más caritativa a lo que se refiere con racionalización. Y la parte crítica la veo de entrada ajena a una propiamente conceptual o descriptiva. Entonces, voy a dejar a un lado esa forma, les digo, tan extraña en que caracteriza la filosofía del derecho general o General Jurisprudence. ¿Sí? Pero para regresar a esta segunda forma que toma el argumento, es una donde Culver intenta deslindar la labor de Hart de una de la filosofía del derecho general, en tanto que la labor de esta última
reúne varios requisitos que para él obviamente no cumple Hart, y por ende debemos abstenernos de la crítica por esos motivos a la tesis hartiana, ¿sí? Porque para él la tesis hartiana y el enfoque relacional no es parte de la filosofía del derecho general, sino una, reitero, filosofía de la filosofía del derecho. ¿Qué exigencias tiene la filosofía del derecho general que Culver no ve en Hart y que no debemos de criticarlo por ello? Una de estas exigencias es el requisito de que la teoría de la filosofía del derecho general sea unívoca, que para Culver consiste en explicar la naturaleza del derecho para todos los propósitos, o como en otras partes señala, proporcionar una teoría comprensiva del derecho. De esta forma, continúa el argumento de Culver, es erróneo pensar en que el enfoque relacional pretenda agotar esto, ser una teoría exhaustiva, comprensiva del derecho. No pretende agotar el enfoque relacional cuestiones de los diferentes sistemas jurídicos, o para usar el mismo ejemplo de Culver, no pretende incluso proporcionar criterios de lo que es lo jurídico o no. No pretende decirnos si los tribunales ejercen discrecionalidad o aplican principios, por ejemplo, entre otros objetivos. El argumento principal de Culver para esta otra forma que toma su caracterización del enfoque relacional es la resistencia de Hart para definir el derecho, ¿no? Algo que ya todos conocemos, dado que el concepto de derecho está dotado de vaguedad y presenta casos periféricos donde resulta dudosa la aplicación del concepto. ¿Sí? Entonces, el argumento de Culver es el siguiente. Como lo mencionó Hart en el capítulo 1, sus dudas en torno al concepto de derecho dotado de vaguedad, como lo comenta también en el capítulo 1, el elemento de la penumbra e incertidumbre, Hart no tiene este objetivo de dar una teoría comprensiva del derecho y explicar estos elementos prácticos o decir qué es lo jurídico o no es lo jurídico, sino simplemente lo deja de nuevo en un enfoque abstracto de relación entre conceptos. Pero, desde mi punto de vista, esto parece llevar la preocupación de Hart acerca de la vaguedad del concepto demasiado lejos. Tiene razón Culver en que la explicación no será comprensiva o exhaustiva, pues en dichos casos periféricos estaremos en duda acerca de su aplicabilidad. Pero el que el enfoque relacional de Hart tenga dudas acerca de proporcionar una definición de un concepto vago, no significa que dicho enfoque relacional no me proporcione una tesis acerca de lo que es lo jurídico o no es lo jurídico, de lo que es una norma jurídica o no es una norma jurídica, o acerca de la validez del derecho, etc. Parece que Culver llega a la conclusión de que porque el concepto de derecho es vago, lo único que puedo hacer en mi enfoque relacional es relacionar el concepto con otros conceptos relevantes sin decir nada acerca del derecho mismo y qué constituye lo característico de lo jurídico. De nuevo, me quiero resistir a esta caracterización del enfoque relacional porque finalmente no veo una explicación conceptual del derecho relevante que no diga y explica la o las características principales que se aplican a su objeto. Y esto significa decir algo relevante acerca de lo que cuenta como jurídico o no, de lo que es autoritativo o no, de lo que es un órgano jurisdiccional o no. Es decir, finalmente el enfoque relacional para hacer una explicación relevante, como creo es la de Hart, del concepto derecho, tiene que decirnos lo que resulta distintivo del derecho, de otras normas, sistemas, cuerpos de adjudicación, etcétera. ¿Sí? No pretende con esto ser exhaustivo, el requisito que tanto le preocupa a Culver que reúna Hart. No pretende con esto la tesis de Hart y el enfoque relacional ser exhaustivo o ser una teoría comprensiva para explicar todos y cada uno de los casos y preguntas acerca de lo que constituye lo jurídico o no. Pero sí, y eso es tengo muy claro, sí nos debe explicar los casos centrales de lo jurídico, independientemente de que coincidas en que está dotado de vaguedad ese concepto de derecho. Sí tiene que explicarnos esos casos centrales de lo jurídico, dejando la posibilidad de tener dudas en los casos periféricos. Entonces,
Creo la carga de la prueba la tiene Culver, en el sentido de decirnos cómo un enfoque relacional que no dice nada acerca de las prácticas jurídicas resulta ser una explicación del concepto derecho. Reitero, para mí el enfoque relacional relaciona el concepto de derecho con otros relevantes justamente para explicar lo distintivo de lo jurídico y de las prácticas en el derecho, aunque no sea exhaustivo o comprensivo, como dice Culver. No será por muchas razones, entre ellas la preocupación de Hart de la vaguedad del concepto de derecho mismo. Entonces, tengo mucho interés en el debate y me dice el doctor que tenemos 15 minutos, pero déjenme terminar con esta idea. Entonces, ¿con qué nos quedamos del enfoque relacional en los términos en que lo planteó Culver? Tengo mucho interés en rescatar ese método hermenéutico que menciona, en el que se reflejan elementos históricos y reconocen nuevos cambios que pueden resultar en un ajuste en relación al alcance del concepto, ¿sí? Tengo mucho interés en resaltar ese objetivo de ampliar nuestro entendimiento del concepto de derecho al relacionarlo con conceptos relevantes, pero con el objetivo de entender el lugar del derecho en la vida social, pero mencionando algo acerca de lo que es distintivo de lo jurídico, ¿sí? Y me interesa que estas conclusiones del enfoque relacional tengan esa característica abstractas, conceptuales y no empíricas, y lo que menciona de la claridad que tanto le preocupaba a Hart y que comentamos con la cita de Berlin. El objetivo de la filosofía es siempre el mismo, asistir a los hombres a entenderse a sí mismos y que podamos operar abiertamente y no de manera errante en la oscuridad, ¿sí? Entonces, agregar el enfoque relacional, estas características, las otras que discutí con Culver no, y mencionar que el enfoque relacional te explica lo distintivo del derecho. Se refiere, desde mi punto de vista, a la práctica jurídica, aunque no tenga que hacer un análisis exhaustivo de cada una de las prácticas en el derecho. Y toma en consideración, me gustaría agregar, los casos centrales de lo jurídico y los relaciona con otros conceptos relevantes para entender mejor el derecho. Bueno, tengo poco tiempo y en ese sentido me gustaría comentarles por qué considero la parte inicial de la conferencia, por qué considero que este es uno de los grandes legados metodológicos de Hart. ¿Sí? Ya comentamos su cita, cuál es el propósito del concepto de derecho. Me gustaría reiterarla, que es la siguiente: avanzar la teoría jurídica proporcionando un análisis mejorado de la estructura distintiva de los sistemas jurídicos municipales y una mejor comprensión de las semejanzas y diferencias entre el derecho, la coerción y la moralidad como tipos de fenómenos sociales, ¿sí? En ese sentido, yo veo mucha similitud de este objetivo del libro de Hart, ¿sí?, con el objetivo que menciona Joseph Raz en relación a la naturaleza de la filosofía del derecho. ¿Sí? ¿Qué dice Raz? Las explicaciones conceptuales no solo te explican las condiciones para la correcta aplicación del concepto, te explican, ¿sí?, las conexiones con otros conceptos. En parte explicamos los conceptos al localizarlos en una red conceptual. Y esto es bien importante desde mi punto de vista en la metodología de Raz, que creo fue una herencia del mismo Hart, ¿sí? Esa forma de relacionar las normas con las razones prácticas, con la autoridad, siempre es una cuestión de ubicar el concepto o los conceptos dentro del derecho en esa red conceptual, y creo que eso hace mucho del trabajo filosófico en este autor. Incluso me atrevo a decir, ¿no?, que Dworkin también tiene este elemento metodológico y lo llevó a cabo, ¿sí? Al momento de explicar, ¿sí?, los conceptos interpretativos, ¿sí?, él tiene la idea de que las explicaciones conceptuales se hacen justamente y en buena medida relacionándolos con otros conceptos. Por ejemplo, al explicar, ¿sí?, cómo llegamos a un argumento en relación al valor o propósito moral del derecho o de otros conceptos interpretativos como justicia o democracia,
Dworkin argumenta que argumentamos este punto o propósito usando otros conceptos, ¿no?, que están relacionados en una serie de movimientos conceptuales diferentes. Es decir, en Dworkin, en la fase interpretativa, utilizamos este enfoque relacional. No me gustaría entrar al tema ya bastante agotado del debate Hart-Dworkin, pero para adelantar una posible objeción, a diferencia de lo que sostiene incluso también Calvert. Creo que la diferencia entre ambos, Hart y Dworkin, no es en que Dworkin explica un tipo de sistemas jurídicos a diferencia de Hart, que trata de lograr una explicación general del derecho, a diferencia de Dworkin. Tampoco está en que es una teoría de la adjudicación, mientras que la otra es sobre la naturaleza del derecho. Creo que Dworkin es parte del legado de Hart en este punto y su forma de hacer filosofía del derecho con un enfoque relacional. Pero cuando Dworkin elige qué conceptos relacionar en este enfoque relacional, se refiere a conceptos interpretativos, que solo tiene sentido explicarlos de manera normativa, entre ellos el derecho. ¿Sí? Adquiere una dimensión totalmente distinta la tesis en los puntos sustantivos, pero es finalmente lo mismo, el enfoque relacional del concepto, simplemente que para Dworkin los conceptos que utilizas son conceptos también interpretativos y eso te obliga a analizarlos de otra manera. Mientras que para Hart el punto es, ¿no?, que relacionas el concepto de derecho con otros conceptos, ¿no?, pero no tienes que decir nada en relación a si el derecho es algo bueno o malo de entrada. Entonces, para concluir, y espero que nos quede todavía, y yo pensé que nada más tenía como 20 minutos de material para ustedes, para concluir, y me gustaría escuchar algunos puntos de vista. Entonces, el gran legado de Hart es este enfoque relacional para hacer filosofía del derecho, legado que ha forjado una manera de hacer filosofía del derecho en otros grandes filósofos, independientemente de si son de tal o cual escuela, y creo que este enfoque relacional de Hart sin duda ha avanzado de manera impresionante las preguntas y respuestas que nos hacemos en esta disciplina y la seriedad con la que se trabaja. Muchísimas gracias. Termino ya, ahora sí. Bien, recuerdo la dinámica y el objetivo de las jornadas. No es propiamente una conferencia tradicional, con participación del público en general. Básicamente están pensados como seminarios de discusión entre los especialistas y si el director de las mesas, el chairman, considera oportuno después de la intervención de los especialistas, puede darle la palabra al público. De todos modos, la discusión no se agota necesariamente aquí. En el instituto tenemos varios espacios, hay espacios específicos para discutir, a veces están llenos, pero si están llenos tenemos un pequeño espacio que es mi laboratorio, que se encuentra aquí, donde pueden seguir discutiendo ahí con toda confianza. Creo que tiene muchísimos problemas la propuesta de Calvert, sobre todo desde el punto de vista epistémico, pero me gustaría ver si alguno de ustedes quisiera participar. Tomás, por favor. Tomás, Jorge y Noel. Tenemos solo 10 minutos, o sea, más bien es como para provocar la discusión que seguirá después. Exactamente. Sí, me parece muy bien. Sí. Okay. ¿Preguntas o objeciones? Ok. La idea de conceptos relacionales me parece muy interesante, pero lo que pregunto es si no se ve eso también en otros autores anteriores a Hart, como Kelsen, Austin, Bentham. La relación entre derecho y moral, la relación entre derecho internacional y derecho nacional, la relación entre derecho y política, derecho y religión, derecho y coerción, son temas centrales de cualquier análisis jurisprudencial. Lo que me parece que tiene de distintivo en Hart es que en Hart el punto de vista interno es constitutivo para la validad del derecho. No se puede hacer filosofía del derecho sin tomar en cuenta lo que los participantes entienden. Esta comprensión de ellos es determinante para lo que el derecho es. Y yo creo que eso es un cambio hermenéutico importante. Pero yo pienso como Neil McCormick,
que Hart quedó en la mitad del camino, no llegó a la conclusión más radical, que es la de Dworkin, de que no existe diferencia entre diferencia ontológica o una diferencia de calidad entre los argumentos de la filosofía del derecho y los argumentos de la práctica jurídica. Esa es la diferencia más importante de Dworkin, porque la única diferencia es que la filosofía del derecho hace interpretaciones de los conceptos más generales y los juristas prácticos de conceptos más específicos. Lo que me gustaría de preguntar es si eso no es una diferencia más profunda, la idea, la contribución del punto de vista interno no es más profunda y más distinguida que la simple idea de que hay conceptos relacionales. Yo creo que existe una otra parte de la pregunta. Ahora, es que perdón. Hart me parece ser un arquimediano y busca una metodología de Foxes. ¿Cómo? Soros. Y hay que relacionar uno con tantos otros. Y quizás Dworkin, la metodología es más integrada en el sentido de que no es posible comprender lo que hay de distinguido del derecho sin incluir en esta descripción los elementos de otros sistemas que son también jurídicos, como elementos morales. No sé si está claro, pero... Sí. Y bueno, sé que la idea es como plantear todas las preguntas, pero puedo... Bueno, planteamos todas las preguntas. A ver, vamos a ver. Antes de que se me olvidara, pero trataré de que no se me olvide. A ver, una pequeña moción de orden. A ver, por razones de salud, Adrián Rentería no va a poder estar con nosotros, que está en la siguiente mesa. Lo cual significa que podremos tener unos 10 minutos adicionales, pero si les parece, primero planteamos las observaciones, Okay. Después vemos la respuesta, tomando un poco del tiempo de la siguiente mesa, considerando que Adrián no estará con nosotros. Jorge estaba después. A ti. Sí. Una pregunta doble. O sea, el comentario es que tal vez la etiqueta que estás buscando es meta-jurisprudencia, así como hay meta-ethics, tal vez sea lo que estás buscando. Perfecto. Pero tengo el mismo sentimiento de Tomás, que no hay algo específico de lo relacional. Por ejemplo, García Maínez en la introducción al derecho es muy similar. Entonces, quiero saber exactamente qué es lo relacional Buen punto. específico. Y si las preguntas relacionales de Hart son en algún momento de la charla hablaste de necesario. Esa es una palabra que a mí nunca me suena así como metafísicamente problemática. Entonces, las tres preguntas de Hart, las relaciones de derecho y moral, derecho, ¿son necesarias o podemos plantear otras relaciones? Tomás mencionó algunas. Derecho y poder, derecho y política, derecho y religión, derecho y costumbre. Porque también son preguntas relevantes para la práctica. Y en ese sentido, también creo que hay otra tesis que o sea, no es tan fin, no es tan delgada como decir que son relaciones de un concepto con otro, sino que el derecho es una práctica social. Y si hay esa suena más y que no se puede entender eso sin en relación a un contexto particular. Entonces, eso sonaría un poco menos delgado que lo que... Ok. Noel. Perdón por hacer la pregunta en inglés. Adelante. Si no el doctor Cáceres lleva a cabo la traducción. Even if we do grant that one of Hart's major contribution was to present relational methodology in analyzing law and legal concepts or a contrastive theory in which he contrasts the concept of law and concepts that have to do with law with other concepts in the social world. It's still pretty much an open question about how he carried this methodology himself, right? And there's a lot of discussion about whether Hart was more of an essentialist when he carried through this methodology and he was looking for necessary and sufficient differences or whether he was a true heir of the methodology that he himself says that inspired him, right? The Austinian, Wittgensteinian tradition. And I was wondering what your opinion is, because I think we have evidence reading Hart that sometimes he seems to be
looking for necessary and sufficient differences, and sometimes he seems to be content by just marking what are typical differences, what occurs more frequently in law, and differences of that type. Muy bien, Imer. Ok, todas, sí. Sí, porque a lo mejor se traslapan, ¿no? Sí, y sí, se empalma de alguna forma. Sí, a mí también me parecía que lo de conceptos relacionales no es completamente una gran novedad, creo que eso muchas veces se ha hecho. Y quería preguntarte, ya que estás tocando el tema del análisis conceptual, O sea, un poco esta idea de Marmor, del adiós al análisis conceptual y la afirmación que dice que Hart no estaba o no quería hacer análisis conceptual o que esa no tendría que ser la mejor forma de verlo, ¿no? Lo cual me parece que está mal Marmor, me parece que sí es necesario rescatar el proyecto conceptual de Hart y entender que sí, es partir del lenguaje natural ordinario, pero ir a entender cómo funciona eso con las prácticas. Y creo que es parte de la clave, cómo se relacionan esas prácticas entre sí. Entonces me parece que todo eso ya estaba más o menos puesto por ahí, pero coincido que no nada más sería Hart quien lo habría dicho ya. Bien. Bueno, yo también encuentro una serie de problemas. Primero me sumo a las críticas de que esto de los términos relacionales no es nada nuevo. Quine, incluso yo lo había comentado en el ámbito de la filosofía. Después de la filosofía, una vez que surge la filosofía analítica, todo lo que era una filosofía de postulaciones, a la manera de los alemanes, etcétera, se vuelve análisis conceptual y tiene que ver con conceptos relacionales. No encuentro ninguna teoría analítica que no tenga que ver con eso. Por otra parte, no es tampoco, creo que hay alguna interpretación de un compromiso ontológico metafísico que no estaría yo seguro que Hart estuviera pretendiendo retomar en términos de esencialismos. Si vemos la estrategia que usa Hart cuando está haciendo la explicación metodológica en el concepto del derecho, es muy analítico y incluso lo que él dice es, no necesitamos, si le preguntáramos a cualquier hombre común, nos podría decir cuáles son las convenciones que regulan el uso de la expresión derecho. Punto. Es decir, diría él, ni siquiera la estrategia metodológica analítica clásica, estamos pensando en Moritz Schlick, que decía que la función del derecho es el esclarecimiento del pensamiento a través del análisis del lenguaje, es suficiente para él. Parece que lo que él hace es decir, voy a hacer un análisis, como si fuera una base inductiva, de las teorías más importantes e identificar por esta base inductiva, casi empírica la cosa, cuáles son las preguntas recurrentes que se están planteando por los teóricos más representativos, y una vez que haya identificado cuáles son esas preguntas, creo que puedo responderlas desde un enfoque metodológico o coherente, integrándolas en una propuesta de carácter teórico que busca esclarecer la comprensión del derecho, no decir qué es el derecho. Ese compromiso yo no lo encuentro en ningún lado de Hart. Sería antianalítico, toda la analítica se volvió en contra de la metafísica postulatoria. Con respecto a la propuesta de Colbert, pienso que viola el principio de parsimonia cuando está hablando de meta. De hecho, lo que dijiste tú hubiera sido filosofía de la filosofía del derecho, porque estás refiriendo a lo que él dijo. Creo que más bien hablaríamos o de meta jurisprudence, que ahí habría que caracterizar qué significa meta, o en última instancia creo que está haciendo una consideración epistemológica acerca de la filosofía del derecho. Pero en ese caso ya no está hablando de filosofía de la filosofía del derecho, está haciendo una reflexión epistémica de segundo orden sobre las teorías filosóficas y está en planos epistémicos distintos, lo cual permite que puedas evitar el tener que llegar a un regreso al infinito de metafilosofías. Entonces pienso que ese es un problema importante que tiene aquí en su propuesta. No veo en qué sentido proporciona algo nuevo y creo que desde ese punto de vista viola uno de los principios de virtudes epistémicas fundamentales, que es el principio de parsimonia. ¿Para qué te pones a inventar entidades o propuestas cuando ya están cubiertas en otro lado, ¿no? Bien. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios, son muy buenos para mí porque es como la primera vez que suelto esta idea y les digo, estoy preparando algo en relación a la voz de Hart. Ahora, hay un punto importante para mí que me permite aclarar muchas de las preguntas que están en sus observaciones, que es lo siguiente. Yo no estoy tratando de mencionar que Hart fue el primero que pensó en esta idea de relacionar conceptos. Ese no es
mi objetivo, sí, lo vamos a tener en muchos otros autores y seguramente si escarbamos vamos a encontrar por ahí algún autor que lo dijo. Fíjense, mi objetivo no es tanto ese, sino, y aquí atiendo uno de los comentarios de Tomás, es ver qué es lo que hizo Hart, que veo común en la filosofía del derecho contemporánea, independientemente de las diferentes escuelas de pensamiento. No sé si me estoy explicando. La perspectiva es distinta. Es en un sentido de, Hart fue el que inició con esto de enfoque relacional. No. Es, por eso lo menciono como el legado de Hart, en tanto que, ¿cómo hizo filosofía del derecho Hart que veo común en los grandes autores que tenemos hoy en día? Y en ese sentido lo veo en Dworkin, lo veo en Raz, lo veo en otros, independientemente de las tesis sustantivas que ellos podrían defender en algún momento dado. Estoy tratando de lanzar un puente de comunicación entre estos diferentes autores con base en el legado de Hart, más que decir que Hart fue el precursor de la idea y demás. Ese realmente no es el objetivo. Y en ese sentido, entro a una de las preguntas de Tomás. O sea, tú me dices, oye, no me parece muy original esto del enfoque relacional, y entonces en ese sentido, ¿por qué no te vas por el punto de vista interno y su elemento hermenéutico de Hart y cómo en algún momento dado, pues eso es lo que se toma en consideración por otros filósofos del derecho importantes, y para mí ese es el gran legado en Hart. No estaría cumpliendo con la función que te acabo de comentar. O sea, obviamente, si yo menciono como gran avance el punto de vista interno hartiano para entender el derecho, que sí, efectivamente, intramuros hartiano para mí sí fue un gran avance porque te permite explicar la normatividad del derecho a diferencia de los otros modelos o de manera más comprensiva, etcétera, pero no estaría cumpliendo con mi objetivo principal de tratar de tender ese puente en común, porque muchos no van a estar de acuerdo con el punto de vista interno hartiano. ¿Y sí me explico en ese sentido? Entonces, claro, ya intramuros, ya entre nosotros, ya entre hartianos, pues sí, puedo en algún momento dado mencionar, esto para nosotros es la gran aportación de Hart. Pero no quiero hacer eso. Yo lo que quiero es justamente ver puntos en común en autores tan diferentes como Dworkin y Raz, y veo ese elemento común independientemente de quién fue el precursor de la idea. Yo no sé, tendría que analizar cuestiones de historia de la filosofía del derecho. Te agradezco mucho lo de meta-jurisprudence, ¿no? Eso lo apunto. ¿Me permites? Digo. La idea de hace una gran influencia en Dworkin también. Sí. Bueno, yo me refería, por ejemplo, a una cuestión ya más metida en relación al punto de vista interno. Por ejemplo, pues también hizo una gran diferencia en Finis, ¿no? El punto de vista interno, pero le dice a Hart, te quedaste corto, en relación a la cuestión de que el caso central no es el que acepta las normas por imitación o por quedar bien con los demás o por tener algunas otras razones prudenciales, ¿no? Entonces, ahí, ¿no?, ya me genera algún problema la cuestión del punto de vista interno tal como lo planteó Hart. Cuando se queda agnóstico en relación a las razones para aceptar, pues yo creo que ni Dworkin ni Finis estarían muy de acuerdo. La idea general del punto de vista interno, pues obviamente sí, pero ya con sus matices no. Eso me obliga a resistirme a ello, ¿no? Entonces, eso es bien importante para efectos de lo que comentas. No sé por qué, pero mi idea era tender ese puente común entre diferentes autores, porque odio un poco la cuestión de que somos de escuelas diferentes, etcétera. Yo siempre he visto esto algo como común entre estos filósofos del derecho tan relevantes, ¿no? Un pequeño comentario sobre la idea de meta-jurisprudence. Sí, está bien la expresión.
Lo que habría que caracterizar, es decir, ¿cómo vas a caracterizar la propiedad de ser meta? ¿Va a ser filosófica, epistémica, metodológica? Porque si meta es filosófico, entonces estamos hablando una vez más de filosofía de la filosofía, solo que cambiando meta en lugar de… O sea, la reflexión sobre la filosofía del derecho va a ser filosófica, metodológica, epistémica. ¿Cómo es la caracterización de meta? Creo que esa es la parte más importante de toda esta historia. Sí. Sí, buen punto. Tengo que pensar un poco más. Afortunadamente no es mi problema y es el de Kohlberg que quiere hablar de esta filosofía. Sí, no, yo estoy pensando en Kohlberg, y si vas a analizar su tema, creo que él es el que tiene problemas. Sí me preocupa muchísimo porque en el contexto nuestro, jurisprudence, me costó mucho, pensé mucho en esto, me quitó mucho tiempo. Lo de jurisprudence, filosofía del derecho general, y luego hay autores latinos que hablan de una diferencia entre filosofía del derecho y teoría del derecho. No me quería meter en esos problemas, entonces hablé de la filosofía del derecho y filosofía del derecho general y particular, aunque anoto metajurisprudencia y tendría que sazonarlo un poquito más. Noel me hace una pregunta muy interesante, espero no estar quitando tiempo de la siguiente mesa, pero todo esto me sirve muchísimo. Noel me hace una pregunta sumamente interesante de cómo se lleva a cabo esta metodología. Y en ese sentido, dejar de las condiciones necesarias y suficientes. Y hay una genuina, ¿no? Fíjense, yo lo comenté en otra voz, no sé por qué me están pidiendo muchas voces recientemente, pero lo comenté en una voz que tiene que ver con el debate Hart-Fuller, que a pesar de la gran claridad, ¿no? Y por eso mencioné también lo de Berlín, de Hart en relación a sus tesis, aquí vaciló muchísimo en relación a la cuestión de la necesidad, en relación a sus tesis, ¿no? ¿Qué me genera perplejidad? Creo que al igual que tú, bueno, pues que menciona cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para la existencia de los sistemas jurídicos, habla de la necesidad de la regla de reconocimiento. Luego en el capítulo 8 y 9, hay una parte bien interesante a la que me dediqué algo de tiempo, que es en relación a los principios de justicia, que es en donde atiende a Fuller. Y luego dice, bueno, hay autores, dice, que mencionan esto, los requisitos del Estado de Derecho de Fuller, ¿no? Como una condición necesaria, una característica necesaria del concepto de derecho. Y luego dice, si a esto se refieren, el análisis que hizo, podríamos terminar por aceptarla, ¿sí? Entonces, me hablas en el capítulo 1 de que no puedes definir, a lo largo del libro hay partes en donde te resistes a denominarla necesaria, pero hay otras partes en donde sí dices ese elemento de necesidad y suficiencia. Entonces, yo creo que, y en eso también he estado pensando mucho, ese elemento de vaguedad del concepto derecho de Hart le ponía ese freno en relación a la necesidad. Yo creo que acertadamente, porque muchos así lo interpretan, y ese es otro punto. Yo creo que él pensó que si él daba esas condiciones necesarias y suficientes, iba a caer en la posibilidad de que lo interpretaran, de que estaba proporcionando esas condiciones necesarias y suficientes para la aplicación del concepto de la palabra. Ahí está una cuestión muy fuerte, pero del concepto de la palabra. Entonces, como existen estos casos de penumbra, como existe la indeterminación, como existe el caso de la vaguedad, dijo él, yo no puedo, yo me tengo que resistir a la necesidad y suficiencia porque ya reconocí ese elemento y solo voy a generar una desinformación en relación a esto. Bueno, me temo que los 10 minutos están por agotarse. Una cuestión más. Okay. Pero me invitaron ahora pero no hay problema en dar condiciones necesarias de un concepto vago, ¿no? Van a ser igualmente vagas, pero no hay ningún problema en ese sentido. Yo siempre
no entendí esa falta de claridad en Hart en ese sentido de resistirse. Pero eso le permitió a él hacer este como análisis de relación de conceptos sin mencionar mucho necesidad y suficiencia, y creo que es lo común también a los diferentes autores en relación a esto. Imer, te debo tu respuesta de partir del lenguaje natural ordinario. Creo que pronto, en ese sentido, él se deja de eso y justamente para no interpretarlo así es lo del enfoque relacional. Doc, también le debo la suya. Lo bueno que ustedes los veo más seguido y puedo contestar. Sí. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Bueno, recuerden que aquí lo que no podemos pretender en filosofía es encontrar todas las respuestas. Lo que hacemos es sembrar nuevas preguntas y dejarlos pendientes para que sigamos discutiendo.